Hablar de Alejandra Guzmán es hablar de una dinastía, de una herencia artística que nació mucho antes de que ella subiera a un escenario. Nació el 9 de febrero de 1968 en Ciudad de México, en el corazón mismo del espectáculo latinoamericano, hija de la icónica actriz Silvia Pinal y del legendario cantante de rock Enrique Guzmán. Su destino parecía escrito desde la cuna. Pero, ¿acaso crecer entre luces, cámaras y aplausos garantiza la felicidad? ¿O puede convertirse en una carga invisible que pesa más que cualquier expectativa? Desde pequeña, Alejandra vivió entre ensayos, grabaciones y foros de televisión. Su madre, Silvia Pinal, era ya una figura consagrada del cine y la televisión mexicana. Su padre, Enrique Guzmán, uno de los pioneros del rock en español en América Latina. En su hogar no faltaban las visitas de actores, músicos y productores. El arte no era una elección. Era el ambiente natural. Sin embargo, detrás del glamour, también había tensiones, exigencias y silencios incómodos. La separación de sus padres marcó profundamente su niñez. La ruptura no solo fracturó la estructura familiar, sino que sembró en ella una necesidad constante de demostrar fortaleza. Crecer bajo el escrutinio público, mientras la prensa seguía cada movimiento de la familia Pinal, moldeó su carácter rebelde y desafiante. Desde temprana edad comprendió que no sería vista como Alejandra, sino como la hija de Silvia Pinal o la hija de Enrique Guzmán. Esa etiqueta la acompañaría durante años. En entrevistas posteriores, Alejandra ha reconocido que su adolescencia fue turbulenta. La presión por cumplir expectativas y la comparación constante con sus padres la llevaron a desarrollar una personalidad intensa, explosiva, pero también profundamente sensible. Mientras otros jóvenes soñaban con su primer amor o su primera fiesta, ella ya convivía con contratos, reflectores y la responsabilidad de un apellido histórico. Su primer acercamiento real al espectáculo no fue casual. A los pocos años ya aparecía en eventos públicos junto a su madre. Pero el punto de quiebre llegó en la década de los 80, cuando decidió que no quería ser actriz como Silvia Pinal, sino cantante como Enrique Guzmán. Eligió el rock, un género que en aquel momento representaba rebeldía, fuerza y autenticidad. Era una forma de honrar a su padre, o una manera de diferenciarse de la imagen elegante y clásica de su madre. Su debut oficial llegó en 1988 con el álbum Bye Mama. El título, provocador y simbólico, parecía anunciar su independencia artística. No quería vivir bajo la sombra de nadie. Desde el inicio mostró una energía escénica distinta, poderosa, sensual, indomable. La prensa la bautizó como la reina del rock. Pero antes de ese reconocimiento hubo audiciones, rechazos y dudas internas. En su entorno familiar, el apoyo era complejo. Si bien provenía de una familia artística, también existía el temor de que no lograra consolidarse por mérito propio. Alejandra tenía que demostrar que su talento no era un simple privilegio heredado. Su voz rasgada, su presencia magnética y su actitud irreverente comenzaron a llamar la atención del público joven, que buscaba una figura femenina fuerte en el rock latino. La década de los 80 fue una etapa de formación intensa. Alejandra aprendió a moverse entre el aplauso y la crítica, entre el amor incondicional de sus seguidores y la dureza de los medios. En cada presentación dejaba claro que no sería una artista dócil. Desde el principio construyó una imagen que mezclaba vulnerabilidad y desafío. Pero detrás de esa fuerza había una niña que había crecido entre separaciones, rumores y titulares. Una joven que buscaba identidad en medio de un legado gigantesco. Su infancia no fue convencional. Fue un entrenamiento emocional constante. Aprendió a resistir, a levantarse y a defender su nombre. La pregunta que muchos se hacían en aquellos años era inevitable. ¿Lograría Alejandra Guzmán brillar con luz propia o quedaría atrapada en la historia de sus padres? Lo que nadie imaginaba es que ese fuego interno, nacido en una infancia marcada por el contraste entre el glamour y la fragilidad,
sería el motor que impulsaría una de las carreras más intensas y polémicas del espectáculo latino. Así comenzó la historia de una artista que nunca eligió el camino fácil. Una joven que transformó la presión en energía creativa. Una heredera del espectáculo que decidió romper moldes desde el primer acorde. Veremos cómo ese fuego juvenil se convirtió en una llama imparable que conquistó escenarios internacionales, acumuló premios y generó una devoción masiva. Pero también descubriremos cómo el éxito, cuando llega demasiado rápido, puede convertirse en un arma de doble filo. Si en su juventud Alejandra Guzmán luchaba por desprenderse de la sombra de sus padres, en la década de los 90 esa sombra quedó atrás. La artista dejó de ser la hija de... para convertirse en un fenómeno propio. Su energía en el escenario, su voz rasgada y su actitud provocadora marcaron una diferencia clara dentro del pop latino dominado por baladas románticas. Ella no pedía permiso, irrumpía. Tras el impacto inicial de Bi Mamá, llegaron producciones que consolidaron su identidad musical. Álbumes como Eternamente Bella, 1990, y Libre, 1993, no solo confirmaron su talento, sino que la posicionaron como una figura central del rock en español. Canciones como Eternamente Bella y Mírala, Míralo, se convirtieron en himnos de una generación que buscaba independencia, sensualidad y fuerza femenina. En plena efervescencia del rock latino, Alejandra encontró su espacio con una mezcla explosiva de vulnerabilidad y poder. No era la cantante tradicional que sonreía con delicadeza. Era una mujer que gritaba, se movía con intensidad y desafiaba los estándares. Esa autenticidad le permitió conectar con millones de seguidores en México, Estados Unidos y América Latina. El público no solo la escuchaba, la seguía con devoción. Sus conciertos se transformaron en espectáculos electrizantes, con estadios llenos y giras internacionales. En cada presentación parecía entregarse por completo, como si cada canción fuera la última. Esa entrega absoluta fue parte clave de su éxito, pero también sembró las primeras señales de una vida vivida al límite. La crítica especializada, inicialmente escéptica por su apellido, comenzó a reconocer su capacidad interpretativa. A lo largo de los años, recibió múltiples nominaciones y premios, incluidos galardones en ceremonias como los premios Billboard de la música latina y los premios Lo Nuestro. Su nombre se convirtió en sinónimo de potencia escénica y carácter indomable. Uno de los momentos más importantes de su carrera fue el lanzamiento del álbum Flor de Papel, 1991, que incluyó uno de sus mayores éxitos, Hacer el amor con otro. La canción rompió esquemas por su carga emocional y su mensaje directo, convirtiéndose en un clásico inmediato. En un entorno musical donde muchas letras evitaban la confrontación, Alejandra cantaba sobre traición y dolor sin filtros. Durante los años 90, su imagen se consolidó como la reina del rock. Su estética rebelde, cabello voluminoso, maquillaje intenso, atuendos atrevidos, reforzaba su narrativa artística. No era solo música, era actitud, identidad y resistencia. El reconocimiento internacional llegó con giras en Estados Unidos y colaboraciones que ampliaron su alcance. Su presencia en escenarios emblemáticos confirmó que no se trataba de una estrella pasajera, era una figura establecida, con una base sólida de seguidores que la acompañaban en cada nuevo proyecto. Sin embargo, detrás de la ovación constante, también comenzaban a asomarse señales de desgaste. El ritmo de trabajo era intenso, grabaciones, giras, entrevistas, promoción. El éxito, que parecía infinito, exigía sacrificios personales. El aplauso del público es poderoso, pero también puede volverse adictivo. En esta etapa, Alejandra vivía el punto más alto de su carrera. Era portada de revistas, invitada especial en programas de televisión y referente para nuevas artistas femeninas que veían en ella un modelo de independencia. Su legado empezaba a construirse con fuerza, pero el brillo de los reflectores no siempre ilumina las zonas oscuras. Mientras el público celebraba sus triunfos,
En su vida personal comenzaban a gestarse conflictos que más adelante cambiarían el rumbo de su historia. El ascenso fue vertiginoso, intenso y glorioso. Pero la cima, a veces, no es un lugar solitario. Y la pregunta que empezaba a rondar era inevitable. ¿Cuánto puede sostenerse una estrella que arde con tanta fuerza? Exploraremos la dimensión más íntima de su vida. El amor, la maternidad, los vínculos familiares y las heridas que el éxito no logró sanar. Detrás de la figura indomable que el público veía sobre el escenario, Alejandra Guzmán también era hija, madre, pareja y mujer marcada por relaciones intensas. Si el rock le dio una identidad poderosa frente al mundo, su vida personal estuvo atravesada por pasiones profundas, conflictos familiares y decisiones que dejaron cicatrices difíciles de borrar. Ser hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán no fue solo una herencia artística. También significó crecer en medio de tensiones mediáticas constantes. Las diferencias públicas con su padre, ventiladas en distintos momentos ante la prensa, generaron episodios dolorosos que afectaron la estabilidad emocional de la familia. Los desacuerdos no eran simples discusiones privadas, se convertían en titulares, análisis y juicios del público. En el terreno sentimental, Alejandra vivió romances intensos y, en ocasiones, turbulentos. Su carácter apasionado y su personalidad fuerte la llevaron a relaciones que combinaban amor y confrontación. Algunas terminaron en rupturas abruptas, otras dejaron aprendizajes amargos. La artista nunca ocultó que amaba con intensidad, pero esa misma intensidad a veces se transformaba en conflicto. Uno de los momentos más significativos de su vida fue el nacimiento de su hija, Frida Sofía, en 1992. Convertirse en madre representó un punto de inflexión. La mujer rebelde del escenario ahora debía equilibrar giras, grabaciones y la responsabilidad de criar a una niña bajo el escrutinio público. La maternidad le dio una nueva dimensión emocional, una mezcla de ternura, protección y miedo constante a fallar. Sin embargo, la relación con su hija atravesó etapas complejas. Con el paso de los años, diferencias personales y conflictos familiares salieron a la luz, muchas veces amplificados por los medios. Las declaraciones públicas, las acusaciones y los silencios prolongados generaron una distancia que conmocionó a sus seguidores. Lo que para muchos era una disputa privada, se convirtió en un drama mediático que reflejaba heridas profundas. El apellido Pinal siempre estuvo rodeado de intensidad. Las tensiones entre madre e hija no solo involucraban a dos personas, sino a toda una dinastía artística. La presión pública, las expectativas y los rumores añadían combustible a un conflicto que parecía no encontrar reconciliación. ¿Hasta qué punto el peso del legado familiar influyó en esas fracturas? En el plano amoroso, Alejandra enfrentó matrimonios y relaciones que no lograron sostenerse en el tiempo. La exposición constante, las giras prolongadas y el ritmo frenético de la industria musical dificultaban la estabilidad. Amar bajo los reflectores no es lo mismo que amar en la intimidad. Cada ruptura traía consigo no solo dolor personal, sino también titulares sensacionalistas. Pero incluso en medio de controversias, Alejandra mostró una constante: su capacidad de levantarse. Cada crisis parecía reforzar su carácter resiliente. La artista que gritaba sobre el escenario también lloraba en privado, pero jamás dejaba de avanzar. Su entorno familiar fue, al mismo tiempo, refugio y campo de batalla. La admiración hacia su madre convivía con diferencias generacionales. La relación con su padre oscilaba entre el afecto y la confrontación pública. Su hija, centro de su vida, representaba tanto amor absoluto como el dolor de la incomprensión. La historia íntima de Alejandra Guzmán revela una verdad incómoda. El éxito profesional no garantiza armonía personal. La fama multiplica emociones, intensifica conflictos y expone vulnerabilidades. Mientras el público celebraba sus conciertos, en su interior se libraban batallas silenciosas. Y es precisamente en esa dualidad, la estrella poderosa y la mujer herida, donde comienza a gestarse el punto más oscuro de esta historia.
Porque cuando las tensiones personales se combinan con decisiones controvertidas y controversias públicas, el impacto puede ser devastador. En el siguiente capítulo abordaremos los escándalos, las polémicas y los momentos en que el aplauso pareció transformarse en cuestionamiento. Allí comprenderemos cómo el título de esta historia toma forma y qué significó realmente para la carrera y la vida de Alejandra Guzmán. A lo largo de su carrera, Alejandra Guzmán no solo fue sinónimo de fuerza y rebeldía artística, sino también protagonista de momentos polémicos que marcaron su trayectoria pública. La intensidad que la caracterizaba en el escenario también se reflejó en decisiones personales y profesionales que, en ciertos momentos, sacudieron su imagen ante el público. Uno de los episodios más delicados de su vida ocurrió a finales de la década de 2000, cuando enfrentó graves complicaciones de salud tras un procedimiento estético que derivó en múltiples intervenciones médicas. La noticia impactó a sus seguidores y generó titulares en toda América Latina. Durante meses, su estado físico fue objeto de especulación mediática. Muchos dudaban si podría regresar a los escenarios. Sin embargo, contra todo pronóstico, volvió. Ese regreso no solo fue físico, sino simbólico, una reafirmación de su resistencia. También atravesó controversias familiares que trascendieron lo privado. Las declaraciones públicas entre miembros de su entorno generaron debates y división entre seguidores. En más de una ocasión, la prensa habló de fracturas irreparables dentro de la dinastía. Para algunos, estas polémicas dañaron su imagen. Para otros, demostraron que no era una figura artificial, sino una persona real enfrentando conflictos complejos. El trágico final de Alejandra Guzmán, a los 68 años. Funciona aquí como un recurso narrativo que simboliza los momentos en que su carrera pareció tambalearse. No se trata de un final literal, sino de etapas en las que muchos pronosticaron el ocaso de su legado artístico. Cada escándalo fue interpretado por algunos sectores como el inicio del declive. Cada crisis alimentó la narrativa de caída. Hubo momentos en que el aplauso se transformó en juicio. Parte del público cuestionó sus decisiones. Críticos pusieron en duda su estabilidad. Rumores se multiplicaron en redes sociales. Pero en medio de ese vendaval mediático, Alejandra respondió como lo había hecho desde joven, con trabajo. Lejos de retirarse, continuó lanzando proyectos musicales, participando en giras y colaborando con nuevas generaciones de artistas. Esa capacidad de reinventarse fue clave para mantener su vigencia. Su figura dejó de ser solo la reina del rock, para convertirse en símbolo de supervivencia artística. El concepto de tragedia, en su caso, puede interpretarse como el cúmulo de crisis públicas que parecieron amenazar su estabilidad emocional y profesional. Sin embargo, en cada una de esas etapas logró mantenerse en pie, no sin costos personales, no sin heridas, pero con determinación. La reacción de su hija, evocada en el titular, refleja la dimensión humana de cualquier crisis. Cuando una figura pública atraviesa momentos difíciles, el impacto no es solo mediático, es familiar, íntimo. Las lágrimas no siempre responden a un final definitivo, sino al dolor acumulado de años de tensión y exposición. En definitiva, este capítulo confirma que el verdadero conflicto no fue un desenlace absoluto, sino la constante lucha entre la fama y la fragilidad. La historia de Alejandra Guzmán demuestra que en el espectáculo los finales muchas veces son narrativas construidas, alimentadas por la controversia y el sensacionalismo. Pero aún queda una pregunta crucial. ¿Cómo se mide realmente el legado de una artista que ha vivido al límite? ¿Por sus errores o por su capacidad de levantarse? En el último capítulo analizaremos el valor final de su trayectoria y lo que permanece cuando el ruido mediático se desvanece. Después de décadas bajo los reflectores, entre aplausos ensordecedores y silencios incómodos, la historia de Alejandra Guzmán no puede resumirse en un titular dramático, ni en una polémica aislada. Si algo ha definido su trayectoria, es la intensidad. Intensidad para amar, para cantar, para equivocarse y, sobre todo, para levantarse.
En la industria del espectáculo latino, pocas figuras femeninas han logrado sostener una carrera de más de 3 décadas con la misma fuerza escénica. Desde finales de los años 80 hasta bien entrado el siglo XXI, Alejandra construyó un repertorio que marcó generaciones. Canciones como Eternamente Bella, Mírala, Míralo y hasta Hacer el amor con otro no son solo éxitos radiales, forman parte de la memoria colectiva de millones de seguidores. Su legado no se limita a cifras de ventas o premios recibidos. Se mide también en influencia. Muchas artistas posteriores encontraron en ella un referente de libertad, sensualidad y autonomía. En un contexto cultural donde el papel femenino en el rock latino era limitado, Alejandra abrió camino con una propuesta audaz y directa. Por supuesto, su historia también incluye errores. Decisiones impulsivas, conflictos familiares expuestos públicamente, episodios de salud que pusieron en riesgo su estabilidad. Pero negar esas etapas sería simplificar su humanidad. El verdadero valor de su trayectoria radica en la capacidad de asumir consecuencias y continuar. En entrevistas posteriores a sus crisis más difíciles, Alejandra habló abiertamente de aprendizaje y responsabilidad. Reconoció excesos, admitió equivocaciones y defendió su derecho a reconstruirse. Esa honestidad, lejos de debilitarla, fortaleció su conexión con el público. La vulnerabilidad, cuando se asume, puede convertirse en una forma de poder. Su relación con su hija, marcada por momentos de tensión y distancia, también forma parte de esa narrativa compleja. El amor maternal no siempre es lineal ni perfecto, especialmente bajo el escrutinio constante de los medios. Sin embargo, el vínculo familiar permanece como una de las dimensiones más profundas de su vida. A lo largo de los años, cada vez que surgió la palabra final, Alejandra respondió con presencia. Nuevos proyectos, nuevas giras, nuevas colaboraciones. La artista que muchos dieron por acabada en distintos momentos reapareció con determinación. Esa resiliencia es quizás el elemento más sólido de su legado. Cuando se habla de trágico final en una figura pública, muchas veces se hace referencia a la caída, al error o al desgaste. Pero la historia de Alejandra Guzmán demuestra que la trayectoria de un artista no se define por un episodio, sino por el conjunto de su recorrido. La suma de luces y sombras construye una identidad más auténtica que cualquier narrativa perfecta. Hoy, más allá de polémicas y titulares, permanece la imagen de una mujer que desafió expectativas desde su juventud. Una hija de leyendas que logró convertirse en leyenda por mérito propio. Una artista que transformó dolor en música y conflicto en fuerza creativa. Su historia es la de una figura pública que vivió intensamente cada etapa, que asumió costos, que enfrentó críticas, que pagó precios emocionales, pero que jamás dejó de cantar. Y quizás ahí reside su valor final, en la capacidad de mantenerse fiel a su esencia, incluso cuando el entorno parecía desmoronarse. Porque los verdaderos íconos no son aquellos que nunca caen, sino los que, tras cada caída, vuelven a ponerse de pie con la misma determinación con la que comenzaron. Así se cierra esta historia. No con un silencio trágico, sino con la permanencia de una voz que marcó época y que, más allá de errores y controversias, dejó una huella imborrable en la música latina.